Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos. Este podcast es producido por Guadalupe Olivares y conducido por Bernardo Sánchez Bataller. Aprendiendo Juntos es un espacio que ofrece diferentes contenidos para aprender e informarnos. Como 2023 es año electoral, el eje transversal de nuestros episodios será la política. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar tus ideas para futuros capítulos. Estamos en el tercer bloque temático de Aprendiendo Juntos y en este 24º episodio tenemos la visita de Franco Muñoz, licenciado en Comunicación Social, que trabaja en la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación. Guadalupe también, ¿cómo están? La verdad que muy bien, porque con Guada cuando pensamos en este tema y sobre todo cuando veíamos lo que Dorita, que es nuestra community manager, nos comentaba de lo que pasa en la cuenta de Instagram de Aprendiendo Juntos, notábamos que había mucha necesidad de hablar de temas culturales, de profundizar en este aspecto, y nos pareció que podía ser muy, muy interesante tu mirada. Antes de entrar en cuestiones más profundas, siempre buscamos un poco hablar del perfil de cada entrevistado, de cada persona que nos acompaña. Lo primero que quisiéramos saber es por qué elegiste estudiar comunicación social. La verdad que viene por el lado de el relato. Yo desde chico he estado muy vinculado con la literatura por mi mamá. Mi mamá fue la persona que me enseñó a leer, a amar la literatura y a entender la importancia de los relatos, de los discursos, de la invención concretamente, ¿no? Siempre tengo el recuerdo, y lo traigo a colación ahora, de jugar con mi mamá en el sentido de irme a dormir y ahí en ese momento ella proponerme una temática para que inventemos juntos o inventara yo una historia, y eso me quedó, ese amor por la invención, por lo ficcional en ese momento, por entender a la literatura, a las letras, a lo discursivo, ¿da? Como una posibilidad, como una llave para abrir un montón de universos, para crear a través de la escritura, como fortalecer ese pensamiento, ¿no? Después, bueno, fue pasando el tiempo, empecé a leer más, a escribir más, y en el momento de elegir una carrera universitaria, estaba mi idea por el lado periodístico. Vi que estaba la carrera de periodismo en ese momento y también estaba la licenciatura en comunicación social en la Nacional, ¿no? Mi interés era porque me veía trabajando en un medio. En ese momento estaba todavía CQC, estaba Duro de Omar, entonces flasheaba como notero ahí, metiendo siempre la punta, jugando con la ironía que tenían esos programas, esos productos. Y bueno, ingresó por ahí. Siempre estuvo acompañado, obviamente, además de eso, la cuestión gráfica, así que ese fue mi principal interés. Después, bueno, fui conociendo más de la comunicación, que es algo que me encanta, que milito mucho en lo cultural, no únicamente en lo periodístico, también hay un poco dando algunos pasos en lo literario, pero siempre mi idea de la comunicación ha estado muy ligada al tema del relato y de la inventiva, ¿no? Es muy interesante que cuentes esto de lo que te pasaba cuando eras chiquito y cómo la literatura comenzó a apasionarte mucho, porque también pasa que muchas personas que eligen la comunicación van por el lado periodístico, que vos también lo comentabas, pero creo que es muy interesante para las personas que nos escuchan y que por ahí también están en etapa de definir una carrera universitaria, que tengan en cuenta cuáles son estos posibles caminos para llegar a la comunicación. Algo muy interesante también en el episodio anterior con Sofía Basáñez, que actualmente se dedica a las artes visuales, es que ella nos contaba que llegó a la comunicación incluso siendo una enamorada de las artes, que es lo que después finalmente eligió, pero en definitiva que hay muchos caminos que conducen a la comunicación. Lo siguiente que quisiéramos preguntarte, relacionado a esto de los distintos campos que comentabas que fuiste descubriendo de la comunicación, es cómo llegaste a la parte de estudios culturales, y sobre todo que por ahí cuentes un poco de qué se trata esto para quienes nos escuchan y no conocen del tema, y actualmente cómo lo vinculás con tu trabajo cotidiano. Bien. Llegué por moverme en el ambiente del rock, en el ambiente sobre todo autogestionado, under de San Juan, de ir a muchísimas tocadas,
sobre todo, como quiero destacar el tema de lo under en casas, en centros culturales, todo en un marco de ilegalidad que tiene por un lado una cuestión romántica y por el otro lado también tiene una cuestión de que necesita ser visibilizado. Sin haber escuchado la entrevista anterior, supongo que esto lo tienen que haber hablado, el tema de cómo se necesitan políticas culturales para también visibilizar a ese sector. Bueno, fue moverme ahí, ir a cientos de miles de recitales, conocer un montón de gente, intercambiar música y todo eso empecé tímidamente a entrecruzarlo con crónicas, con entrevistas que salieron primero en fanzines, en 2 fanzines que actualmente no existen, que son Quito, un fanzine fantástico, y Tu Hermana, donde estaba principalmente encargado de eso, de hacer crónicas de eventos culturales, específicamente de recitales. Algunas más en formato de entrevista, algunas más en formato de una crónica, pero siempre ahí con la música ahí, que esa es otra de mis pasiones, la verdad. La música ya es un consumo obsesivo que tengo de todo lo que tenga que ver con lo musical, y bueno, ahí fue el acercamiento. Después fue hacerme un blog, y después de ese blog empezar a tirar líneas a nivel provincial y nacional. Estuve en unos medios digitales que actualmente no existen, uno que se llama Salén San Juan, que tuvo también una corta duración como los fanzines que nombraba recién, y después pude estar en Indie Hoy y en Agencia Paco Burondo. Indie Hoy es un medio específicamente de la cultura alternativa musical, pero también incluyen series, películas, animación y todo lo que tiene que ver con lo indie argentino. Ahí hice un par de reseñas de discos, de crónicas, de entrevistas de artistas de San Juan, y posteriormente pasé a Agencia Paco Burondo, también con lo musical, pero también ahí abriendo más el abanico a cuestiones relacionadas a movilizaciones sociales, a cualquier evento que tuviera que ver con lo independiente, autogestionado, pero no solo lo cultural, sino también cuestiones más políticas, ¿no? Y actualmente en lo que es periodístico cultural estoy en La Mecha, un medio comunitario de San Juan. Todo eso lo linkeo, volviendo a tu pregunta de estudios culturales, con mi tesis también. Mi tesis en su momento de comunicación social estuvo relacionada con analizar 3 casos de la música autogestionada de San Juan, de cómo eran sus procesos de producción y circulación. Fueron los casos de los ex-dealers, de Los Conjunto y de Fabricio Montilla. Fue en un periodo de tiempo determinado, con el marco teórico de estudios culturales, de economía política de la comunicación y la cultura, analizándolo como objeto y bueno, viendo cómo eran todos esos procesos de trabajos propios de la autogestión, que se diferencian en varias cuestiones de lo que es más mainstream, pero bueno, obviamente tienen algunas particularidades que atraviesan, ya sea que uno esté en lo mainstream o ya sea que esté más en lo autogestionado. Pero lo que encontré ahí era lo que ya venía encontrando en los recitales. Mucho amor por lo que se hacía, mucha solidaridad, mucha empatía, en definitiva mucha comunicación. Contanos un poco ahora sobre la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Primero que nada, ¿cómo se dio tu llegada? ¿Cómo comenzaste a trabajar en este espacio de la universidad? Y también en qué consistieron esos primeros trabajos que te tocó hacer en este lugar. Bien, ingresé en su momento como pasante, 2017, estaba en la Secretaría de Extensión Universitaria, que también actualmente estoy ahí, y después, bueno, coincidió que fines de 2018 fue el examen que se hizo para planta permanente en la Universidad Nacional de San Juan, rendí, quedé en la base de datos y felizmente me llamaron. En ese momento me toman para la Secretaría de Extensión, por lo que ya tenía experiencia trabajando ahí, y en la editorial faltaban comunicadores, así que la que era en ese entonces la Secretaría de Extensión Universitaria me hizo el traslado específicamente a ese espacio.
Bueno, en ese momento, con la gestión anterior, que había también otro director, me proponen encargarme con un compañero de lo que es redes sociales, pero después ampliándolo en general, ¿no? Ahí noto una serie de cuestiones, como que no había una estrategia clara en lo que tenía que ver con comunicación. Entonces me propongo a hacer un análisis de la situación, ¿no? Ahí como que activo las herramientas que ya tenía de todo esto que venimos hablando, de lo universitario sobre todo, ¿no? Y bueno, voy por el lado de redes sociales porque era el pedido del momento, y también para llegar a otros públicos, sobre todo públicos más jóvenes, no únicamente consumidores de libros, sino también productores, en Facebook, Instagram y Twitter. Arrancamos, y bueno, eso también fue de la misma mano de la comunicación que estaba empezando a hacer la Secretaría de Comunicación, Extensión Universitaria y todo lo que comunica fuertemente la Universidad Nacional de San Juan, ¿no? ¿Cómo sentís que ha sido durante este tiempo la repercusión y el impacto que ha tenido para la comunidad sanjuanina el hecho de que la universidad pública tenga su editorial? Me parece que hay mucha gente que aún no lo sabe. Eso también es un reto que tenemos desde la editorial y desde la universidad, en definitiva, sin olvidar de que la editorial pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Hacer que la universidad dialogue aún más con la comunidad extrauniversitaria. Hay un debate ahí también si decir comunidad no universitaria, extrauniversitaria. Me parece más rico decir extrauniversitaria, porque ya poner el no de entrada es negarles la puerta, ¿no? Que sea un diálogo y que en ese diálogo sea rico para las dos partes, ¿no? Que sea sobre todo más rico para la comunidad extrauniversitaria, que no sea tampoco una bajada verticalista, sino que haya una horizontalidad en ese diálogo, para que, bueno, la comunidad también sea parte, que no la vean únicamente como, che, qué piola que hay una editorial de la universidad donde se pueden ir a comprar libros, sino, che, yo también puedo publicar en esa editorial, puedo armar un proyecto, presentarlo, de ahí que sea evaluado, y bueno, si se da de que ese proyecto finalmente termine en un libro, ¿no? Pero que está abierto también el espacio para cualquier persona, más allá de que sea un proyecto académico, más allá de que sea un proyecto de extensión, sino que también pueden haber propuestas de la comunidad de ficción o de cualquier tipo que estén con el sello de la Universidad Nacional de San Juan, con lo que significa, ¿no? Eso. Y en este tiempo, a nivel escritores y escritoras, ¿cómo se han sentido? ¿También han visto mucho interés? ¿Ha habido mucha participación por publicar libros? ¿O cómo han notado también esa parte desde la producción? Ha ido fluctuando. Siempre, obviamente, por lo que es una editorial universitaria, hay mayor preponderancia de trabajos académicos, principalmente de la nacional, ¿no? Pero bueno, también ha habido trabajos de otras universidades en conjunto, o ya que son trabajos de investigadores e investigadoras de otras universidades, ¿no? Ellos sí tienen más claro. Después, por fuera de la comunidad universitaria, sí han habido algunas producciones relacionadas con lo ficcional, algunos libros de cuentos, de poesías. Pero bueno, eso es un reto que tenemos constante de seguir llegando más a la comunidad, de que la comunidad se acerque a la universidad. La comunidad sigue viendo a la universidad como algo imposible. Seguramente hay muchas personas que se pregunten, che, ¿y qué me da la universidad? ¿Y para qué existe la universidad? Y con mis impuestos, ¿qué me llega de eso, no? Porque eso también, no olvidar de que la universidad es pública, laica y gratuita por los impuestos de la clase trabajadora. Eso tiene que ser una meta para todos y todas las que trabajamos en las universidades públicas, entender de que nuestro sueldo depende de los impuestos de esa clase. Entonces lo menos que podemos hacer es llegar a esa comunidad desde estos trabajos de extensión. Me parece que es la forma más clara para ser parte a
a personas de que tal vez nunca van a poder llegar a la universidad, pero tal vez un libro es la forma. Vuelvo no comprando un libro, sino bueno, diciendo, bueno, yo siempre he querido publicar, supongamos, mis poesías. Que diga una persona, mirá, está esta editorial que es de la universidad, que es más accesible, donde puedo presentar mi proyecto y bueno, y le puedo decir también a otras personas. Eso también es un reto para que hagamos desde extensión y desde comunicación, seguir llegando aún más a la comunidad. A nivel metodológico, ¿nos podrías contar un poquito cómo es el proceso desde que, por ejemplo, una persona llega a la editorial y les dice a ustedes, tengo esta idea, quiero publicar esto, hasta que finalmente sale ya el libro publicado? Sí, primeramente vamos a hacerlo tipo como un paso a paso, como tips. Lo que tiene que hacer una persona es, teniendo ya un proyecto de libro, siempre se habla de proyecto de libro, se le dice también manuscrito, por lo que no es un texto terminado, se presenta por la mesa de entrada del edificio central de la universidad, en la calle Mitre y Jujuy. Ahí se presenta junto a una nota donde se exponen los datos personales, los datos de la obra, brevemente de qué se trata esta obra, dirigida la nota a la dirección de la editorial de la universidad. Esto es así porque, bueno, es el sistema público y es una burocracia que es insalvable, ¿no? Posteriormente se genera un expediente y ese proyecto de libro llega a la Junta de Publicaciones. La Junta de Publicaciones es un órgano que es externo a la editorial, que sí está presidido por la dirección de la editorial, también por algunos miembros y también por otros docentes, investigadores de otras universidades. Esa junta se reúne 2-3 veces al año a analizar todos los proyectos que se presentan. Ahí, bueno, tienen determinados criterios para evaluar y ahí se aprueban, a veces se aprueban con correcciones o no se aprueban proyectos determinados, ¿no? Posteriormente, cuando llegan esos proyectos aprobados, ahí recién empieza a cobrar juego el labor de la editorial, porque ahí pasa primero por la parte de corrección, donde, bueno, se corrigen cuestiones ortográficas, de estilo de la obra. Después eso, la parte de corrección se comunica con el autor, con la autora. Ahí empiezan a laburar más de a dos, ¿no? Después pasa la parte de diseño y de maquetación, ya cuando se le empieza a dar más forma al libro, se le sugieren también tapas. Ahí se ve si va a ser a color o en blanco y negro el interior, si va a incluir ilustraciones, gráficos, suponiendo que fuera algo más del palo académico, más universitario. Y posteriormente, cuando ya está el libro, como se dice, maquetado, esta primera maqueta se envía a la imprenta con la que trabaja la editorial, que es una imprenta de Buenos Aires, y se le pide lo que es la prueba de galera, que es lo que sería el futuro libro, que siempre tiene errores de diseño y de diagramación. Entonces eso se pide justamente para destacar eso y que no salga en la tirada final el libro con esas falencias, ¿no? Cuando ya está aprobado, teniendo un mínimo determinado de libros, que si mal no recuerdo son 100, se manda nuevamente a imprenta y ya mandan el libro terminado con esta cantidad o más, dependiendo. En ese interín obviamente están estas cuestiones de firmarse un acta por el tema de la difusión y promoción del libro. Ya cuando llega el libro terminado, se dividen unos porcentajes entre la editorial y el autor, la autora, y se determina cuándo se va a presentar, dónde se va a presentar. Generalmente es en espacios universitarios, pero han habido algunos libros que se han presentado en espacios que han sugerido los mismos autores, autoras, que eso también está bueno porque es una manera de sacarlo de los claustros, ¿no? Sacarlo de estos espacios tan cerrados, tan endogámicos, y bueno, sino también incluir a otras personas. Y después el libro, bueno, se vende en la librería universitaria, que está en el mismo lugar donde funciona la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Se le dan obviamente libros al autor, autora para que los ofrezca. Y así. Espero no haber sido medio enroscado, pero son todos esos pasos. No, está clarísimo y de hecho
pasa que muchas veces nos encontramos con gente que escribe, así como vos contabas tu anécdota de chico que te gustaba crear tus historias. Mucha gente que seguramente tiene sus textos y le gustaría poder producirlos en formato libro, y creo que este dato es muy interesante. Lo último, Franco, vos describías muy bien cuál es el rol que tiene desde la Secretaría de Extensión esta editorial de la Universidad Nacional de San Juan, y quisiéramos saber si también te parece que este papel que toma la universidad de acompañar a escritores, a escritoras a producir sus obras, tiene que ver con un bache, con una falencia que no logra cubrir el Estado provincial en este caso, en cuanto al acompañamiento de personas que quieren poder expresar sus obras, su literatura o la parte académica, o te parece que va más por otro lado esto de tener una editorial universitaria? Un poco de lo uno, un poco de lo otro, porque bueno, la editorial, no nos olvidemos, es parte de la Universidad Nacional de San Juan. La universidad es un ente nacional, autárquico, así que bueno, depende del Estado. Por el lado de las falencias está eso ahí. Por el otro lado también es que ofrece la universidad también otra alternativa para aquellos que quedan afuera de convocatorias que ya sean específicamente del gobierno de San Juan, concursos, subsidios, cuando han sido, no me acuerdo el nombre de los subsidios en estos momentos, culturales, para proyectos culturales, desde la parte de industrias culturales, de la provincia de Turismo y Cultura. También es decir, bueno, no se dio por este lado, también está la editorial de la universidad para presentar proyectos. Sí, bueno, vuelvo con el tema del reto de que tanto el Estado provincial y nacional como la editorial de la universidad tienen ese objetivo, y me parece que debería ser un reto diario de visibilizar a todo un sector, en este caso literario, que necesita, como trabajadores culturales, visibilidad, necesita subsidios, necesita que su trabajo sea visto, porque no hay que olvidarse de que la cultura es un trabajo, y como cualquier otro trabajo tiene derechos y obligaciones, y por ende necesita justamente tener más espacio, más cabida en lo público, en lo privado. Ahora estamos hablando en lo universitario. Necesita que sea parte, que se vea, con lo que significa que se vea, que llegue a otros espacios, que sean leídas su obra por otras personas, ¿no? Va por ese lado, me parece. Franco Muñoz es licenciado en Comunicación Social y trabaja en la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria. Queremos darte las gracias por haber sido parte de este episodio y por habernos contado con tanto detalle cómo está el panorama actual para aquellas personas que quieren dedicarse o que se dedican actualmente a la escritura. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, la verdad que la conversación ha abierto un montón de ramas, que bueno, estoy ahí dispuesto para, si hay próximas charlas con el tema de cultura autogestionada, de música, el tema periodístico también, que son otras de mis pasiones, ahí más que dispuesto para la invitación. Cada episodio de Aprendiendo Juntos nos invita a seguir conociendo más acerca de cada tema que abordamos. Los y las invitamos a seguirnos en Spotify y en Instagram para estar al tanto de todas las novedades y aportar ideas para futuros capítulos. Será hasta la próxima edición de Aprendiendo Juntos.